decíamos al principio, tenemos la alegría, porque realmente la hemos tenido como invitada, hemos charlado, hemos hablado de la asociación de la donde ella está, digo, pero ahora la tenemos acá como parte nuestra. Ella es Rita Larrañaga. ¿Qué apellido, Rita? Te compliqué la mañana. Sí, Larrañaga por ahí. Ella es psicóloga y es parte directiva de la Casa del Paraná, la Casa Club de aquí de Rosario. Y en esta temporada, Rita, nos vas a acompañar para que hablemos un poquitito de salud mental. Exactamente, buenos días, equipo. ¿Cómo andás? Qué lindo, me encanta estar en la radio. Gracias. Hacía gracias. mucho tiempo que tenía ganas de participar de un espacio radial, de comunicar, me encanta comunicar. Y cuando no se nota eso. No se nota, bueno, si no se nota, sí, me van a ir descubriendo. Se nota. Y cuando Ale me propuso estar en la radio y sobre todo en un micro de salud mental, dije, a mi salsa me han llamado. Claro. Me parece una muy buena idea que instalemos la salud mental en un programa de radio. Así que yo celebro eso por sobre todas las cosas, que empecemos a hablar de salud mental y que no solamente hablemos de salud mental cuando algún personaje famoso tiene alguna situación particular y que lo levantan todos los medios masivos de comunicación y de algunas maneras que a veces tampoco corresponden, son tratados esos temas. Así que podamos hablar los sábados de salud mental es algo que celebro. Buenísimo, y aparte creo que vamos a tener muchos temas, te vas a dar cuenta, bueno, hoy es el primero, yo siempre digo, estamos todos juntos, pero luego cuando ya agarremos viaje en el año, vamos a hacer menos, y nos gustan mucho los que estamos, somos muy preguntones, así que vamos a... Como invitada ya lo he vivido. Sí, bueno, pero hoy lo interesante en la presentación de este micro es que tenemos primero ya vamos a tener en minutos nomás un audio, una parte de un video donde ¿querés primero contarnos algo de lo que vamos a escuchar? Sí. Quiero contarles un poco qué es lo que vamos a escuchar en este micro de salud mental. La idea en principio es presentarles la visión del micro de salud mental, desde dónde nos vamos a parar para hablar de salud mental los sábados en Buenas Ideas. Y lo que traje, que me parecía un disparador interesante para los oyentes, es un fragmento, son apenas unos segundos, un fragmento de un discurso de un político español que se llama Íñigo Errejón, que es diputado de la 40ª legislatura del Congreso de Diputados por Madrid, y que las palabras de este señor fueron de lo mejor que yo he escuchado en los últimos tiempos respecto a salud mental. A partir de eso, después vamos a dejar planteada la visión desde la que vamos a hablar los sábados de salud mental. Así que si eso está por ahí ya listo, lo escuchamos y ¿Lo seguimos. tenemos? Ahí viene. A ver. Porque es ecológicamente inviable, porque es socialmente injusto, pero también, y atrevámonos a decir la verdad, porque es psicológicamente insoportable. Si mañana desaparecieran las benzodiazepinas, el alcohol, la cafeína y los antidepresivos, España colapsaba. Y lo sabemos todos aquí. Y sin embargo hacemos como si no pasara nada, como si fuera normal un modelo que solo subsiste con toneladas de psicofármacos. La inmensa mayoría, todos en algún momento, no podemos más. Nos rompemos. Tenemos la sensación de no hacer o no ser nunca suficiente, de tener la culpa, de no estar a la altura o de no encajar, de hacernos daño o de hacérselo a quien queremos, de vivir al ritmo frenético de las pantallas, de vivir bajo la dictadura sonriente de una ideología del éxito que esconde por debajo mucha soledad, que esconde muchas frustraciones, que esconde mucha angustia, mucha ira y mucha pena. Esto fue dicho hace un mes por el político español Íñigo Errejón en la 40ª legislatura del Congreso de Diputados en Madrid. Si bien esto es un discurso de España y en España, a mí me parecía que era sumamente interesante trasladarlo a nuestro país. Porque si cambiáramos España por Argentina, yo creo que podemos decir exactamente lo mismo. Si mañana desaparecieran los antidepresivos, el alcohol y la cafeína, Argentina también colapsaría. Estamos en un modelo de sociedad que subsiste con toneladas de psicofármacos. Todos tenemos amigos, uno mismo que para dormir se toma un clonazepam, que no da más y le pide a alguien otra cosa. Desde ya el alcohol, que es una sustancia absolutamente permitida, que se adquiere en los kioscos sin ningún tipo de
de receta u orden médica. El cigarrillo, El que cigarrillo, también cuánta entre gente, otras cosas. antes hablamos de la ansiedad, ¿no? Cuánta gente Exactamente. fuma por esta cuestión, ¿no? Exactamente. El planteo que me interesa hacerles realmente es que todos y todas en algún momento no damos más, que todos y todas en algún momento nos parece que no podemos seguir adelante, que no podemos salir de la cama, que si bien podemos estar tal vez atravesados por situaciones complejas de la vida, como pérdidas de seres queridos, quedarse sin trabajo, pero también a veces las situaciones de la vida cotidiana, como no saber si vamos a poder llegar a pagar las cuentas a fin de mes o si le vamos a poder poner un plato de comida a nuestros hijos en la mesa, eso también nos afecta diariamente. Y todos, insisto, todos y todas en algún momento no damos más. Ahora bien, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación muy importante. Hay algunas personas que a lo largo de su vida han recibido formalmente un diagnóstico, ¿sí? Que Claro. fueron a un médico psiquiatra y que de acuerdo a los manuales de psiquiatría, DSM-4, 5, etcétera, etcétera, los han etiquetado con esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar y un montón de otros diagnósticos que hay miles y miles y miles, ¿sí? Hay personas entonces que tienen formalmente un diagnóstico, entre comillas, una etiqueta, y son Claro. temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, que inclusive tienen un certificado único de discapacidad, lo que le llamamos un CUD, pero hay un montón de otras personas que no tienen formalmente ese diagnóstico dado, ¿sí? Pero igualmente esas también sufren, esas igualmente también la pasan mal. Entonces, ahí esa primera diferenciación, los que tienen la etiqueta y los que no, pero que creo que todos, en la gran mayoría, alguna vez han recurrido a un psicofármaco para zafar el día, porque no pueden más con la angustia, porque no saben con quién hablar, porque por otro lado, tener un profesional para hablar muchas veces depende de la suerte de tener un turno, si te atendés en el sistema público, sea municipal o provincial, o de la suerte de tener plata en el bolsillo Claro. para poder pagarle Totalmente. a un profesional si tenés que atenderte en lo privado. Entonces, a veces el sufrimiento yo creo que es muy parejo y muy similar para todos y todas, pero a veces las soluciones que están al alcance de la mano no lo son. Tenemos que entender entonces, dicho esto, que la salud mental es un derecho. Sí, la salud mental es un derecho para todos. Y por otro lado, que llegó la hora, me parece, y por eso celebro que estemos hablando de salud mental un 1 de abril en un programa de radio, en una radio como Vorterix, que le escucha a tanta gente, que podamos comprender que la salud mental no es un tema que solo le toca hablar a los profesionales o en todo caso a quienes tienen ese diagnóstico formalizado en un papelito, ¿sí? Sino que la salud mental, de acuerdo a lo que venimos diciendo, es un tema que nos convoca a todos. Qué bueno. La Y dale, aparte Ale. digo, quitarle el tabú a esto, ¿no? Ese Exactamente. tabú de que aparentemente hablar de salud mental es solo para locos, o porque estás loco, entre comillas, ¿no? O cuando hay un problema de salud mental en la familia se oculta, se tapa, y esto muchas veces también atrasa el pedido de ayuda. Totalmente, Ale. Por eso insisto, si pudiéramos asumir que todos a veces estamos un poco rotos, ¿quién no ha estado llorando alguna vez pensando que no iba a poder con un tema, poniendo a medias una mueca de sonrisa en la cara para disimular ante un familiar lo mal que estábamos por dentro? ¿Quién no ha estado mal por la pérdida de un ser querido o por el temor de perder a un ser querido? Sí, entonces, si nosotros pudiéramos empezar a naturalizar que el dolor no es ajeno a nadie, ¿sí? Y que por otro lado nadie está exento de que en algún momento uno o algún familiar o alguien cercano tenga, por ejemplo, un brote psicótico. Si nosotros pudiéramos entender eso, creo que podríamos empezar a quitarle peso al estigma que tienen las personas que algún día le dieron el certificado de, entre comillas, esquizofrenia. Sí. Creo que también vamos a tener que hablar mucho este año, compañeros y compañeras, de, bueno, ¿cómo abordamos la salud mental? ¿Sí? ¿Desde qué modelo queremos abordar la salud mental? ¿Qué tipo de sociedades queremos para las personas que tienen padecimientos mentales? Y ahí, solo como para ir dejando titulares, Perfecto. para ir abriéndolo y ampliándolo,
podemos encontrarnos con una mirada absolutamente médica, hegemónica y que sigue creyendo que solo hay que dar psicofármacos, 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 o podemos empezar a pensar en generar abordajes comunitarios, ¿sí? Y que al pensar en este tipo de abordajes, ahí nos tenemos que pensar cada uno de nosotros en qué vamos a hacer para incluir, ¿sí?, a esas personas que la están pasando mal. Porque otra mentira es que la persona que tiene el padecimiento tiene que hacer un gran esfuerzo para incluirse. No, yo creo que en realidad la sociedad es quien tiene que incluir a la persona. Así que esto planteado en líneas generales, sale, vamos a ir desplegando y abriendo, además de tratar puntualmente cuando haya una fecha que corresponda abordar más específicamente, y ojalá que sea un espacio que nos ayude a abrir la cabeza, pero también los corazones. Seguramente que nos va a ayudar, por lo menos a nosotros nos va a ayudar mucho. Y seguramente que al resto también. Son temas interesantes que hay que hablarlos, que hay que quitarle el tabú, ¿no? Porque si no, digamos, cuando uno comienza a hablar, me parece a mí, sin ser nada, me parece que cuando uno comienza a hablar, comienza el camino de la solución. Totalmente. Cuando te callás, totalmente, ¿no? pero como en todos los órdenes de la vida, poder verbalizar lo que nos pasa. También me parece que es interesante que podamos empezar a reconocer lo que nos pasa por el cuerpo, ¿sí? Empezar a reconocer esas sensaciones, esas incomodidades, etcétera. Cuando empezamos a hablar de lo que nos sucede, ya tenemos la mitad de ahí de la batalla ganada. Cuando eso queda dentro del cuerpo, anudado, justamente se anuda, y uno puede empezar a somatizar. Hay un montón de cuestiones que vamos a ir desplegando, insisto, la salud mental es un tema muy apasionante y es un tema de cada uno de nosotros. Nadie puede prescindir de la salud mental para vivir. Muy bien, gracias Rita. Creo que va a ser un lindo tema para hablar. Separador, y ya venimos con la presentación del próximo micro. Buenas ideas, edificando puentes de solidaridad.